Hola, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Carlos III ofreció un discurso desde el trono en el Parlamento de Canadá. En un gesto inédito y en medio de las amenazas de Donald Trump, el rey de Inglaterra y jefe de Estado de Canadá señala la inseguridad de nuestros tiempos y destaca la independencia del país. El ejército de Israel ha matado a más de 54.000 personas en la Franja de Gaza, mientras la presidenta de la Comisión Europea y el gobierno alemán elevan las críticas contra Netanyahu por sus ataques contra civiles palestinos. En Francia, la Asamblea Nacional aprueba 2 leyes de fin de vida. Si el Senado vota a favor al final de este año, el derecho a la eutanasia será legal en el territorio francés. Conectamos con París. Y les explico que después del bloque de noticias como tal en nuestra crónica de economía, vamos a hablar de la cumbre de países del sudeste asiático, a la que China y los países del Golfo se sumaron para buscar oportunidades de inversión y comercio mutuo para esquivar las amenazas arancelarias de Donald Trump. Los detalles enseguida con nuestra compañera Daniela Blandón. Y después, en revista de prensa, vamos a revisar, como siempre, los titulares que nos dejan los principales medios internacionales. Y este martes revisamos cómo el diario neerlandés Volkskrant reseña la historia de los cerca de 4 millones de ucranianos que, tras la invasión de las tropas rusas desde febrero de 2022, se convirtieron en refugiados en su propio país al desplazarse hasta las zonas más apartadas para huir de los bombardeos. Enseguida lo vemos con el María Angulo. Ahora vamos con las noticias. Empezamos las noticias en Canadá. Como decíamos en nuestro primer titular, su jefe de Estado, el rey Carlos III de Inglaterra, señaló que el país se enfrenta en estos momentos desafíos sin precedentes. En un inédito discurso de inauguración del Parlamento canadiense, el monarca afirmó que desde la Segunda Guerra Mundial el mundo nunca ha sido más inseguro e inestable que ahora. De hecho, el acontecimiento se enmarca, ya lo saben, en la actual tensión entre Ottawa y Washington. El primer ministro de Canadá, de hecho, Mark Carney, invitó a su jefe de Estado al país cuando el presidente estadounidense Donald Trump repite incesantemente sus amenazas de anexar el territorio de Canadá. Para poner en perspectiva, de hecho, estos hechos, valga la redundancia, durante sus 70 años de reinado, Isabel II solo dio 2 discursos desde el trono canadiense. Hoy, Canadá enfrenta otro momento crítico. La democracia, el pluralismo, el Estado de Derecho y la autodeterminación, así como la libertad, son valores que los canadienses mantienen cercanos a su corazón y que su gobierno está determinado a proteger. El primer ministro y el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, han empezado a definir una nueva relación económica y de seguridad entre Canadá y Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y en los intereses comunes, para entregar transformaciones y beneficios a ambas naciones soberanas. Cambiamos ahora de información, vamos hasta la Franja de Gaza porque ya son más de 54.000 las víctimas mortales de la ofensiva israelí, según informó el Ministerio de Salud gazatí. Y en una llamada con el rey de Jordania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció los recientes ataques israelíes como abominables. Y este lunes, recordemos que en un giro inédito de guión, el jefe del gobierno alemán afirmó que Israel no puede seguir justificando los ataques contra civiles en base a la lucha antiterrorista contra Hamás. Y este martes, el ministro de Exteriores de Alemania también ha asegurado que textualmente su compromiso con el derecho a la existencia y a la seguridad del Estado de Israel no deben instrumentalizarse en la guerra en Gaza y que deben plantearse acciones, pero tampoco concreto cuáles. La Unión Europea cuestiona nuevamente los métodos de Israel en la Franja de Gaza. Este martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvo una conversación telefónica con el rey de Jordania. En el centro de la discusión estuvo la situación de seguridad de Medio Oriente y el asedio de las Fuerzas Armadas israelíes en el enclave palestino, una ofensiva que para la líder política europea viola los derechos humanos de los gazatíes.
La Comisión Europea siempre ha apoyado y seguirá apoyando el derecho de Israel a la seguridad y la autodefensa, pero esta escalada y el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles no pueden justificarse en virtud del derecho humanitario e internacional. A su vez, el gobierno de Alemania, país que históricamente ha sido un aliado férreo de Israel, también ha cuestionado el alcance de las operaciones militares israelíes. Lo que ha ocurrido en los últimos días me parece que ya no es urgentemente necesario para la defensa del derecho de Israel a existir y para luchar contra el terrorismo de Hamás. La población civil se está viendo excesivamente afectada. Por su parte, el gobierno de Israel ha asegurado que no detendrá sus ataques en la franja hasta que todos los rehenes vuelvan a casa y se logre derrotar totalmente a Hamás. No abandonamos nuestra misión. Hasta ahora hemos rescatado con vida 148 rehenes, 20 siguen con vida, otros no. Tenemos la intención de traerlos a todos de vuelta. Otros países europeos piden medidas más severas en contra del gobierno Netanyahu. España ha instado a sus socios del bloque comunitario a imponer un bloqueo de armas a Israel, mientras que Francia ha insistido en la necesidad de una presión coordinada. Por otro lado, Naciones Unidas calificó de distracción la Fundación Humanitaria de Gaza, la organización privada designada por Estados Unidos y por Israel para repartir ayuda humanitaria en el enclave palestino. La ONU, recordemos que también había denunciado que el plan israelí de distribución de ayuda obliga a los palestinos a desplazarse a los puntos de entrega en medio de la ofensiva bélica, ¿no? De hecho, la agencia Associated Press afirmó que el ejército israelí abrió fuego este martes mientras miles de personas se acercaban a un centro de distribución en las afueras de Rafah. El ejército israelí afirma que fueron disparos de advertencia en la zona. Estas son imágenes facilitadas por la nueva Fundación Humanitaria de Gaza, creada desde cero y apoyada por Estados Unidos e Israel. Muestran que han comenzado las entregas de alimentos al devastado territorio palestino. Pero esta fundación, que prevé distribuir 300 millones de porciones de comidas durante un periodo inicial de 90 días, ha sido acusada por la ONU y las ONG de no respetar los principios de imparcialidad, neutralidad e independencia. Sería un poco repetitivo. Como hemos explicado en numerosas ocasiones, no participamos en esta modalidad por las razones expuestas. Es una distracción de lo que realmente se necesita, que es la reapertura de todos los cruces fronterizos hacia Gaza, un entorno seguro dentro de Gaza y una mayor agilización de los permisos y aprobaciones finales de todos los suministros de emergencia que tenemos justo al otro lado de la frontera y que necesitamos ingresar. Este nuevo mecanismo limita la distribución de alimentos a un pequeño número de plataformas supervisadas por grupos de seguridad privados estadounidenses. Actualmente se están instalando 4 plataformas, todas ellas cerca de posiciones militares israelíes, pero a menudo lejos de las zonas más pobladas. Jake Wood, el estadounidense al frente de la organización, anunció su dimisión el domingo por la noche, alegando que le resultaba imposible trabajar de forma independiente. Un trabajo que resulta urgente en medio de un territorio densamente poblado y con amenaza de hambruna. No hay harina ni comida para alimentar ni a los niños ni a los adultos. Todos tienen hambre. Nadie come, nadie come. Si encuentras 1 kilo de arroz hoy para prepararlo, no lo encontrarás mañana. Tendrías que dividirlo en 2 días y alimentar a los niños poco a poco. La operación humanitaria exigida por Israel busca, según ellos, evitar que la ayuda sea desviada por Hamás. La ONU y las organizaciones humanitarias niegan que la ayuda anterior haya sido desviada por Hamás y por tanto rechazan este nuevo mecanismo que, en su opinión, permitiría a Israel utilizar los alimentos como arma. Cambiamos ahora de información, pasamos a noticias de la guerra en Ucrania, porque en el marco de las crecientes ofensivas aéreas de Moscú contra el territorio ucraniano de estos últimos días, Donald Trump acusó a Vladimir Putin de estar jugando con fuego y de no comprender que sin él en el despacho Oval, cito textualmente, cosas muy malas habrían ocurrido a Rusia. Eso sí, no precisó más detalles sobre cuáles serían estas cosas malas. Previamente, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, culpó a los europeos de sabotear las negociaciones después de que ayer el canciller alemán afirmara que ya no imponen restricciones al uso de las armas de largo alcance entregadas a Kiev.
Cuando Trump ve que un pequeño grupo de representantes europeos comienza a sabotear sus esfuerzos para empujar a Ucrania a acciones absolutamente imprudentes como ataques con drones contra Moscú y otras ciudades y ataques contra el helicóptero del presidente ruso, claro que puede revelar ciertas emociones. Tal y como decíamos, este lunes, recordemos, el canciller alemán, Friedrich Merz, señaló que los occidentales levantaron las restricciones al uso de armas de largo alcance suministradas a Kiev. Ahora, sin embargo, planea precisamente la pregunta sobre si el nuevo gobierno de Alemania enviará sus misiles de crucero de largo alcance Taurus, con los que los ataques ucranianos podrían acercarse a Moscú. Tras días de intensos bombardeos rusos por toda Ucrania, el canciller de Alemania hizo un anuncio que podría reconfigurar la guerra. Ya no hay restricciones de alcance para las armas entregadas a Ucrania, ni de los británicos, ni de los franceses, ni de nosotros, ni de los estadounidenses. Sus palabras significan que Alemania podría unirse pronto a la lista de países que ya suministran misiles de largo alcance. Tanto París como Londres han enviado misiles Storm Shadow y Scalp utilizados para atacar a las fuerzas rusas dentro del territorio ucraniano ocupado. En noviembre, el presidente Biden dio luz verde a Kiev para atacar dentro de Rusia con el sistema de misiles tácticos del ejército ATACMS. Para Alemania, la medida supondría un importante cambio en su política de defensa y finalmente podría abrir la puerta a la entrega de los misiles Taurus, con un alcance mayor que los modelos británicos y franceses. Daría a Ucrania la capacidad de alcanzar objetivos muy por detrás de las líneas enemigas. Friedrich Merz ha expresado su apoyo a la entrega, pero el lunes no confirmó si Alemania seguiría adelante. Además, dijo que Ucrania debe poder contraatacar atacando objetivos militares dentro de Rusia. El Kremlin respondió rápidamente, afirmando que los planes de suprimir cualquier límite de alcance serían muy peligrosos. Se espera que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúna con el canciller Merz en Berlín este miércoles, según informan los medios de comunicación locales. Cambiamos de información, vamos hasta Francia, donde la Asamblea Nacional votó este martes dos leyes conocidas como fin de vida. Una legislación que, de ser aprobada posteriormente en el Senado, permitiría el derecho a la eutanasia activa en el país, como ya es el caso en otros estados europeos y en Colombia o en Canadá, por ejemplo. Para ampliar esta información, conectamos con nuestra periodista en Francia, con Erika Olavarría. Erika, buenas tardes. Ya para ti hubo un gran consenso, ¿no?, en la Asamblea francesa para aprobar estas dos leyes. Cuéntanos qué prevén estos textos exactamente y también qué proceso falta todavía para que entren en vigor. Sí, Rosa, son dos leyes. La del derecho a morir o eutanasia fue aprobada con un poco de diferencia, 305 votos a favor, 199 en contra y 57 abstenciones. Sabíamos que desde la derecha y la extrema derecha había oposición a este texto, sin embargo el consenso ha sido en la otra ley, aquella que permite el acceso igualitario a los cuidados paliativos. De hecho, quienes se oponen a la ayuda a morir decían que la gente recurre justamente a la eutanasia porque no hay esos cuidados paliativos en Francia. Es sin duda un primer paso porque es la primera lectura. Ahora este proyecto va a ir al Senado, que tiene que votarlo después de las vacaciones de verano. El Senado, que es conservador, de hecho su presidente ha dicho que todavía su opinión es reservada y es, sabemos, él quien siempre da un poco la línea a seguir. Pero ¿qué establece este proyecto? Recordemos que por ahora en Francia la ayuda a morir no existía, está muy atrasado con respecto a sus vecinos España, Bélgica y Suiza. Simplemente se permitía una sedación prolongada de las personas que estaban en fin de vida, pues ahora la persona tiene que tener más de 18 años, ser francesa o vivir después de mucho tiempo en Francia, sufrir una enfermedad grave e incurable que comprometa su pronóstico vital, tiene que estar en fase avanzada o terminal, tiene que establecer que tiene un sufrimiento físico o psicológico importante y también tiene la persona que manifestar de manera libre su voluntad. Se la expresa a un médico que cita a todo un colegio de profesionales y especialistas. Puede también estar incluida en esa reunión un familiar de la persona y también un psicólogo, y después es la decisión del médico solo quien toma finalmente, ¿no es cierto?, esa decisión de decir que esta persona es apta para esta ayuda a morir. Son 15 días para notificar al paciente y esta persona tiene 2 días de reflexión. También la ley establece el delito de obstrucción a la ayuda a morir, que incluye 2 años de cárcel y 300.000 euros de multa.
Erika, pues muchísimas gracias por toda esta información y ampliación desde Francia. Vamos a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales cortar los contratos restantes con Harvard, valorados en $100 millones. Según el periódico The New York Times, desde el mes pasado, la administración republicana ha cancelado más de $3.000 millones en becas y contratos con la universidad. Además, recordemos que la semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional notificó al centro educativo que ya no tiene permiso para aceptar estudiantes extranjeros, acusando a la institución, recordemos, de promover el antisemitismo y de coordinarse con el Partido Comunista Chino. Y cerramos con deportes porque en ciclismo hay modificación en la clasificación general del Giro de Italia después de que la etapa 16 que ganó el italiano Cristian Scaroni. El mexicano Isaac del Toro sigue el líder de la clasificación general, pero perdió tiempo hoy contra sus rivales. Conserva, eso sí, 26 segundos de ventaja sobre el británico Simon Yates y 30 sobre el ecuatoriano Richard Carapaz. Mientras uno de los favoritos a la victoria final, el esloveno Primož Roglič, abandonó y el español Juan Ayuso perdió más de 14 minutos.